Muy buenos días, muy buenos días. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 31. Es el pasaje del día de hoy. Estamos estudiando la carta a los Corintios, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ya estudiamos los primeros 17 versículos la semana pasada y la anterior. Entonces, si es tu primera vez con nosotros, bienvenidos. Estudiamos la Biblia de manera sistemática. Vamos en esta porción. La próxima semana ya comenzaremos con el capítulo 2. Entonces, si quieres ponerte al corriente con las enseñanzas que tenemos hasta ahorita, puedes ir a la página de YouTube, puedes ir a la página de Facebook. En YouTube, Semilla Ensenada, están ordenadas las enseñanzas por playlist, entonces puedes buscar la playlist de Primera de Corintios. Ahí están las dos enseñanzas anteriores, la de hoy va a quedar ahí el día de mañana. ¿Qué palabra tenemos frente a nosotros el día de hoy? Bueno, este pasaje que vamos a considerar el día de hoy es un pasaje que habla acerca de la sabiduría de la cruz. El apóstol Pablo está exponiendo en este pasaje la cruz de Cristo como respuesta a las divisiones que hay en la iglesia de Corinto. Si recuerdas, la iglesia de Corinto era una iglesia que tenía diversidad de dones, tenían todo en un sentido espiritual, pero era una iglesia que no estaba unida, era una iglesia que se dividía. La semana pasada consideramos que algunos de los miembros de la iglesia de Corinto decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, otros decían, yo soy de Pedro, y otros que se creían más espirituales todavía decían, yo soy de Cristo. Pero eso en desmedro de los demás. Yo no sigo a los grupos que ustedes siguen, yo soy de Cristo, ¿no? Entonces, era una iglesia dividida. Y el apóstol Pablo, en este momento, está comenzando a desarrollar la respuesta de la unidad desde el punto de vista divino, por supuesto, y para eso va a utilizar la cruz de Cristo para ejemplificar el punto central al cual cada uno de los creyentes debe apuntar para estar unido al cuerpo de Cristo. Entonces, el pasaje del día de hoy, la sabiduría de la cruz, es cómo la cruz de Cristo es la respuesta divina a nuestras divisiones y jactancias humanas. Como te decía, la iglesia estaba desenfocada. Algunos decían, yo soy de tal persona, yo sigo a este, yo sigo a aquel. Tal vez el día de hoy nosotros no decimos, yo sigo a tal persona, o yo sigo a tal persona, o yo sigo a tal persona. O tal vez sí, tal vez hay algunos que digan eso. Pero creo que al día de hoy hay otras cosas que también generan estas divisiones entre nosotros. Es que nosotros predicamos de manera sistemática, es que nosotros predicamos de manera temática, es que nosotros tenemos una adoración mucho más litúrgica, cantamos sin instrumentos, es que nosotros necesitamos los instrumentos, es que nosotros tenemos un énfasis en las misiones porque eso es lo que hay que hacer. No, nosotros tenemos un énfasis en las personas que tienen adicciones porque eso es lo que hay que hacer. No, nosotros tenemos un énfasis en los niños porque tenemos que cuidar a nuestras generaciones más pequeñas, porque ellas serán quienes prediquen el evangelio cuando sean adultos. Todas estas cosas también generan división entre nosotros. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Ya lo considerábamos la semana pasada. Cuando Cristo no es el centro de la comunidad. Cuando Dios no es el centro, cuando la comunidad no es cristocéntrica, rápidamente buscamos referentes alrededor nuestro. Y cuando no encontramos ningún referente alrededor nuestro, nuestros referentes seremos nosotros mismos. Entonces, la iglesia de Corinto estaba fragmentada y la solución de Pablo no es un simple llamado a la unidad. En este mensaje hay una reorientación al mensaje de la cruz. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo hace esta reorientación hacia la cruz? ¿Por qué traer a colación la cruz de Cristo cuando estamos hablando de unidad? Porque la cruz de Cristo es la respuesta divina a nuestras divisiones y jactancias humanas. La respuesta de Dios a la división que se revela en la cruz de Cristo se nos da en este pasaje en 3 puntos. El primero es la paradoja de la cruz, versículos 18 al 25. En segundo lugar,
La cruz de Cristo nos revela también el perfil del pueblo de Dios, versículos 26 al 29. Y en tercer lugar, la cruz de Cristo nos revela que la única jactancia permitida es Él, versículos 30 y 31. Vamos a comenzar entonces con el desarrollo de este pasaje. En primer lugar, la paradoja de la cruz. Vamos a leer el versículo 18. Primera de Corintios capítulo 1, verso 18 dice: el mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. La paradoja de la cruz es la locura que es sabiduría. La locura de la cruz que en realidad es sabiduría. Pablo aquí presenta dos percepciones que son diametralmente opuestas respecto de la cruz de Cristo. En primer lugar, para los que se pierden, ¿qué representa la cruz de Cristo? Para quienes se pierden, la cruz de Cristo representa locura. Pero por otro lado, para quienes se salvan, la cruz de Cristo representa poder de Dios. Esto era cierto en el tiempo de Pablo. Esto fue cierto durante la iglesia primitiva. Esto ha sido cierto durante el desarrollo de la iglesia durante estos 2000 años y es cierto el día de hoy. La cruz de Cristo es un hecho, es un evento, es una realidad que separa a la humanidad entre quienes lo consideran locura y quienes lo consideran poder de Dios. Imagina por un momento que tienes que explicarle a alguien que no es cristiano por qué la cruz es poder de Dios y no es simplemente un símbolo de derrota. ¿Cómo lo harías? ¿Cómo le explicarías a alguien que no es creyente, que no ha leído la Biblia, que no tiene un contexto cristiano, que la cruz de Cristo, lejos de ser una derrota, es un símbolo del poder de Dios manifestado? ¿Cómo comenzarías esta conversación? ¿Qué ejemplos concretos usaríamos? Yo espero que a lo largo de la enseñanza del día de hoy esta pregunta podamos responderla, que en cada uno de nosotros haya un entendimiento de qué es lo que significa la cruz de Cristo y por qué la cruz de Cristo, lejos de ser un símbolo de derrota, un símbolo de locura, es un símbolo del poder de Dios. La cruz, como te digo, es causa de división entre la humanidad que se pierde y la que se salva. Y nadie, ninguno, es ajeno a ella. Todos debemos y hemos tomado una decisión respecto de ella. Una posibilidad es: lo rechazo porque es locura, es un sinsentido para mí. La otra es: lo abrazo porque es el poder de Dios manifestado para mi salvación. Pero nadie puede quedar indiferente ante la verdad de la cruz. ¿Por qué la cruz causa esta división? ¿Qué es lo que hace la cruz que causa esta división en la gente? Bueno, vamos a leer nuestro pasaje. Versículo 19 dice: como dicen las Escrituras, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. Así que, ¿dónde deja eso a los filósofos, a los estudiosos y a los especialistas en debate de este mundo? Dios ha hecho que la sabiduría de este mundo parezca ridiculez, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana. Usó nuestra predicación ridícula para salvar a los que creen. En estos versículos, versículo 19 al versículo 21, se ve un contraste que deja en evidencia esta paradoja de la cruz. Y este contraste es la sabiduría humana versus la sabiduría divina. Y parece que estuvieran en contradicción acá. Parece que estuvieran en pleito, parece que estuvieran en una pelea. Aunque la arena
no es igual para ambas, aunque la diferencia es infinitamente, el espacio que los separa es infinito entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. No es una confrontación de igual a igual, no es una confrontación entre iguales, ya que Dios destruye la sabiduría de los sabios. Ahora, ¿en qué sentido Dios destruye la sabiduría de los sabios? El mundo no puede conocer a Dios si Él no se revela a sí mismo. Qué interesante. La sabiduría de este sistema del mundo es destruida con esta simple realidad, pero que a la vez es tan profunda. El mundo no puede conocer a Dios si no es Él quien se revela al mundo. Es como en una relación amigo-amiga, padre-hijo, esposo-esposa. En una relación matrimonial, si uno de los dos no abre el corazón, el otro no puede conocerle. Eventualmente va a observar cosas que le van a dar alguna idea respecto de su compañero o su compañera. Qué es, quién es, qué le gusta, qué no. Pero imagínate que nunca te dice nada respecto a qué quiere, a qué le gusta, a qué no, a qué espera, a qué le molesta, a qué necesita. ¿Cómo pudieras llegar a conocerle si esa persona no abre su corazón contigo? ¿Cómo alguien puede llegar a conocerte a ti si tú no abres tu corazón con nadie? Es imposible. Entonces alguien puede preguntar en este momento, wow, pero qué gran sabiduría de Dios. Si Él no se revela, entonces no le podemos conocer. Wow, qué profundo. A diferencia de las relaciones interpersonales en las que si no te abres, la otra persona no te puede conocer, en la relación de Dios y la humanidad, si Dios no se revela, el hombre no le puede conocer, por lo tanto, no puede acceder a la salvación. ¿Te das cuenta? Estamos hablando de la salvación de tu alma. Por lo tanto, en la sabiduría del hombre, tú y yo jamás podremos llegar a conocer a Dios, si no es Él quien da el primer paso de revelarse a cada uno de nosotros. ¿Cómo se ha revelado a nosotros? A través de su palabra. ¿Cómo se ha revelado a nosotros? En la expresión máxima de revelación, que es en Jesús encarnado, viviendo aquí en la tierra, viviendo una vida perfecta, muriendo en una cruz por nuestros pecados, resucitando al tercer día y hoy estando en el seno del Padre, sentado a la diestra de Dios y nosotros juntamente con Él en los lugares celestiales. Podemos conocer a Dios debido a que Él se ha revelado a nosotros, no por seguir a un maestro de preferencia, no porque digamos, Él me gusta, Él no, Él se expresa muy bien, Él como que se enreda un poco, Él es más dinámico, Él es más lento, Él dice chistes de vez en cuando, Él es muy serio. Independiente del maestro que enseña, que son parte de los dones que Dios ha dado a la iglesia, es Dios quien se revela. Y ningún maestro pudiera enseñar acerca de Dios si primero Dios no se le ha revelado a él. Y en ese sentido, tú y yo también tenemos una bendición tan profunda, y es que tenemos dones en medio de nosotros, de personas que nos pueden enseñar, de maestros, pero también tenemos algo que tú y yo a veces no valoramos tanto. ¿Y sabes qué es? El Espíritu Santo que tenemos dentro de nosotros, en nuestro corazón, que nos revela cuál es la voluntad de Dios a través de su palabra. Eso también es un acto de Dios para nosotros. Dios se revela. No se puede acceder a Dios a través de la filosofía o el conocimiento humano. Ahora, ¿cómo se puede acceder a Dios entonces? Y este pasaje nos lo indica. Dios decidió que nadie le conocería a través de la filosofía humana, a través de la razón, a través del pensamiento. Él, por su parte, ha decidido soberanamente que la forma en la que el mundo le conozca sea a través de la locura de la predicación, a través de este mensaje ridículo, entre comillas. Este adjetivo, ridículo,
que se utiliza en el versículo 21, hay que entenderlo según el versículo 18. Pablo aquí no está diciendo que la predicación es ridícula. Pablo parece que está utilizando un lenguaje un poco irónico. El versículo 18, la cruz es una ridiculez para quien se pierde. Recuerda que comenzábamos diciendo que la cruz causa división entre quienes la aceptan y quienes la rechazan. Quienes rechazan la cruz la consideran como una locura, como ridiculez. Lo que Pablo está diciendo aquí es, bueno, esa ridiculez que tú consideras es la forma en la que Dios ha decidido revelarse al mundo y al hombre. ¿Para qué? Para salvación. Recuerda ahora el contexto de este pasaje. Tenemos una iglesia fragmentada. La iglesia de Corinto es una iglesia que está dividida. Algunos dicen, soy de Pablo, soy de Apolos, soy de Pedro. Tenemos grupos siguiendo a un maestro. Ahora, esto no era extraño en el contexto de este tiempo. ¿Por qué no? Porque el contexto de este tiempo, de la iglesia de Corinto, era un contexto helenizado. La cultura griega era una cultura que imperaba el pensamiento griego imperaba en este contexto temporal. Y para los griegos, el pensamiento, las nuevas ideas, estas formas sofisticadas de pensar, eran muy atrayentes, eran muy seductoras. Por lo tanto, era común que la gente se organizara siguiendo a ciertas personas. Este es maestro filosófico, tiene unas ideas súper innovadoras, entonces la verdad me está convenciendo y lo estoy siguiendo. La cultura se organizaba así, de esa manera. El problema es que eso se trasladó a la iglesia y la gente estaba diciendo, ok, yo quiero seguir a este maestro, yo quiero seguir a este maestro, quitando del foco central al gran maestro que es Cristo Jesús. Ahora, este es el contexto del pasaje. Entonces Pablo está diciendo aquí, hey, no se trata de sabiduría humana, no se trata de qué es lo que enseña este maestro o qué es lo que enseña este maestro o qué es lo que enseña este maestro, sino que se trata de la sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta cómo Pablo está derrumbando el argumento de los grupos que separaban o que fragmentaban a la comunidad y está poniendo como base la sabiduría de Dios expresada en la cruz? Pablo está atacando el tema de la falta de unidad de la iglesia y lo está haciendo al exponer esta realidad. El versículo 22 de nuestro pasaje dice, respecto de esta predicación, ¿es ridícula para los judíos que piden señales del cielo y es ridícula para los griegos que buscan sabiduría humana? Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden y los gentiles dicen que son puras tonterías. Sin embargo, para los que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Aquí se nota otro contraste en esta paradoja de la cruz. Por un lado está lo que la humanidad busca, por otro lado está lo que Dios ofrece. Los hombres buscan señales y sabiduría, pero Dios ofrece a Cristo, quien es poder y sabiduría de Dios. Versículos 22 al 24. Los judíos piden señales, grandes milagros, un despliegue de poder impresionante. Los griegos buscan sabiduría, buscan un sistema filosófico, buscan un método de razonamiento para entender la realidad. Esto es interesante porque para un judío que esperaba la venida del Mesías, ¿qué Mesías esperaba el judío? El Mesías esperado por un judío era un Mesías triunfante, un Mesías victorioso. ¿En qué sentido? Para un judío, el Mesías era la representación de su victoria sobre los demás pueblos de la tierra. En ese momento histórico, especialmente sobre el yugo del Imperio Romano. El Imperio Romano tenía a los judíos del cuello, con el pie sobre ellos. Los judíos estaban esperando al Mesías libertador, un Mesías político, un Mesías guerrero, un Mesías que organizara el ejército para salir en contra de los romanos y vencerlos. Los griegos, por otra parte, estaban esperando conocer algo nuevo.
conocer algo diferente, algo que seduzca las mentes, algo que seduzca la razón, algo que sea innovador. Los griegos están esperando esto entonces. ¿Pero qué dice Pablo? Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros no predicamos milagros, nosotros no predicamos sistemas filosóficos, nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Cuál es la consecuencia de esta predicación de Cristo crucificado? Los judíos se ofenden y los griegos dicen que son tonterías. ¿Por qué un judío se ofende con la predicación del Evangelio? Te decía, un judío esperaba un Mesías libertador, un Mesías político, victorioso. Entonces, cuando Pablo predica acerca de que el Mesías esperado es un Mesías que fue crucificado y que fue muerto, el judío dice, eso no está dentro de lo que yo entiendo de un Mesías. ¿Cómo me estás diciendo que el Mesías va a dar su vida y va a morir por nosotros? Cuando lo que yo espero del Mesías es que sea un Mesías libertador, triunfante, que nos saque del yugo romano. Por otro lado, los griegos dicen que son tonterías. ¿Por qué? Rápidamente, en el contexto griego, tú sabes, te lo decía hace un momento, los griegos eran amantes del pensamiento, entre otras cosas. Para un griego, el dedicar su vida a pensar y a reflexionar era estar en un estado más elevado en términos espirituales. Por lo tanto, espiritualmente llegabas más alto mientras más sofisticado era tu forma de pensar, mientras más lógica era tu argumentación, mientras tu sistema de creencias era más robusta. Espiritualmente estabas en un estado superior. Y de todo el sistema de dioses que ellos tenían, los dioses eran personas que se aprovechaban de la humanidad, no que se daban por ellas. Entonces, cuando se predica a Cristo crucificado a un griego, el griego dice, ok, en primer lugar, me estás diciendo que un Dios que está en la gloria se hace hombre y desciende a nuestro nivel. Eso ya para mí no tiene sentido. Que alguien descienda a mi nivel no tiene ningún sentido. Y que luego muera, es una tontería, olvídate. Eso no tiene ningún sentido lógico. Por eso la cruz es locura para los que se pierden, porque desde un punto de vista humano no tiene ningún sentido. Esto es lo que los teólogos han denominado el escándalo de la cruz. La cruz es un evento escandaloso, no solamente para los que se pierden, sino también para nosotros. Ahora, cuando Pablo dice, predicamos a Cristo crucificado, está diciendo, nosotros predicamos a ese hombre clavado en la cruz, que se ve en la imagen, con una cara de sufrimiento, a punto de que se le acaben todas las energías, a punto de que su sangre termine de salir de su cuerpo y que dé el último respiro. ¿Se está refiriendo a ese Cristo? La respuesta es no. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo al evento que representa Cristo en la cruz, que es la salvación de la humanidad para todo aquel que en Él cree. Esa es la predicación. Predicamos a Cristo crucificado en cuanto a que predicamos que la salvación es dada a nosotros de parte de Dios única y exclusivamente a través de Cristo nuestro Señor. Entonces, para quienes somos llamados, la cruz representa a Cristo, quien es poder de Dios y sabiduría de Dios. Continúa Pablo en el versículo 25 diciendo, ese plan ridículo, entre comillas, de Dios, es más sabio que el más sabio de los planes humanos, y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Aquí hay otro contraste en esta paradoja de la cruz, la evaluación humana respecto de la evaluación divina. Lo necio de Dios es más sabio que los hombres. Lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Nuevamente, ¿Dios tiene alguna debilidad? ¿Dios tiene alguna necedad? La respuesta es un rotundo no. Dios no tiene ningún ápice de debilidad, Dios no tiene ningún ápice de necedad.
Recuerda, Pablo está escribiendo según la perspectiva de los judíos y de los griegos. Para quienes se pierden, la cruz representa locura, representa debilidad, representa necedad. Por lo tanto, eso que tú consideras necio, que tú consideras una locura, en realidad es mucho más fuerte que cualquier fortaleza de la humanidad. Eso es lo que Pablo está diciendo. Los judíos esperaban un Mesías victorioso y los griegos un Dios muerto. Para ellos era un Dios débil. Esta es la paradoja de la cruz. La sabiduría humana versus la divina. Es decir, lo que el hombre busca versus lo que Dios ofrece, y la evaluación humana versus la evaluación divina. Quisiera invitarte a recordar alguna situación reciente donde te enfrentaste con alguna situación difícil. Permíteme preguntarte, ¿en qué medida consideraste la sabiduría de la cruz respecto de la sabiduría del mundo para tomar tu decisión? ¿Consideraste cuál es la sabiduría de Dios al momento de decidir? ¿O te basaste en los parámetros de sumas, restas y nada más? Porque déjame decirte, es sabio quien saca cuentas antes de hacer lo que tiene que hacer. Necios seríamos nosotros si decimos, esto es pura fe y yo no voy a planificar absolutamente nada. Necios seríamos en ese caso. Pero el que las matemáticas nos den positivo no necesariamente significa que tenemos que hacerlo. ¿Sí? Que las matemáticas nos digan, esto da, entonces dale, no significa necesariamente que debemos hacerlo. Es ahí en donde necesitamos recurrir a la sabiduría de Dios. Cuando estás en alguna situación difícil, ¿recurres a la sabiduría de Dios? ¿O te basas en parámetros de la sociedad? Cuando valoramos, tú y yo, más la elocuencia de quien está predicando, la elocuencia de quien está enseñando, cuando tú y yo valoramos más el crecimiento numérico de la congregación, más que el crecimiento interno de cada uno de los miembros, cuando tú y yo consideramos más los métodos que utilizamos para compartir el Evangelio, fuera de aquí y aquí dentro también, cuando tú y yo consideramos todo eso más importante que el mensaje de la cruz, déjame decirte lo siguiente, hemos caído en la sabiduría humana. Cuando tú y yo decimos, es que para compartir necesito decir esto y no esto, es que necesito generar un ambiente, es que hay alguien que ya utilizó este método y le dio resultado porque su iglesia creció un montón y tenía 20 personas y ahora tiene 800. Entonces vamos a copiar el método, vamos a traerlo para acá y lo vamos a hacer. Cuando hacemos eso, estamos desplazando la centralidad de Cristo y estamos levantando el método. Es decir, estamos confiando más en la sabiduría humana que en la sabiduría divina. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? A Dios le plació salvar a la humanidad, ¿cómo? A través de la locura de la predicación. Nosotros como creyentes jamás, por ningún motivo, debiéramos reemplazar la predicación del Evangelio por algún método que según nuestros parámetros esté dando resultado en otro lugar. En segundo lugar, la cruz de Cristo nos enseña el perfil del pueblo de Dios. Versículos 26 al 29. Vamos a leer el versículo 26. Recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo o poderosos o ricos cuando Dios los llamó. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado del mundo, es decir, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado,
Nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Aquí el apóstol Pablo está haciendo un llamado a la autoevaluación, pero una autoevaluación realista. Comienza este pasaje, esta sección diciendo: recuerden, amados hermanos. Y aquí Pablo está indicando de qué está hecha la iglesia. Primero, en primer lugar, Pablo habló de la sabiduría. La sabiduría es Cristo. Entonces, la sabiduría no es humana, no hay que seguir a este maestro o a este maestro. Ahora, Pablo está pasando a un segundo tema, que es de qué está compuesta la iglesia. Y Pablo está haciendo una evaluación realista de qué está compuesta la iglesia. ¿Qué dice el pasaje? Pocos eran sabios según el mundo. Pocos eran poderosos según el mundo. Pocos eran ricos según el mundo. ¿De qué está compuesta la iglesia? Según el mundo, de personas necias, de personas débiles y de personas pobres. Ahora, la estrategia de Dios es algo tan profundo. Escogió lo ridículo, lo necio, para avergonzar a los sabios. Escogió lo débil para avergonzar a lo fuerte. Escogió lo despreciado, lo vil. ¿Para qué? Para anular lo que se considera importante. Todo el sistema humano queda avergonzado ante la sabiduría de Dios, expresada también a través de su pueblo. ¿Con qué propósito? Para que nadie se jacte delante de Dios. Qué interesante es cómo Dios actúa. Rompe nuestros esquemas. Si nosotros quisiéramos hacer crecer algo en términos humanos, ¿qué haríamos? Empezar a observar cómo han hecho los demás. ¿Qué le resultó? ¿Qué cosa dejó de hacer otra persona? ¿Qué institución está creciendo? Y vamos a fijarnos en su modelo para adaptarlo a nuestro propio modelo ahora. Pero qué interesante es que el Señor se complace en llamar a los que no son sabios, a los que no son poderosos y a los que no son ricos. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que nadie se jacte delante de Dios. ¿Qué está haciendo Pablo aquí? Fíjate que Pablo está poniendo igualdad en todo el mundo. Pablo está diciendo: aquí no hay nadie diferente, porque todos nosotros, según el mundo, éramos necios, débiles, pobres. Nuestras divisiones a menudo provienen de jactarnos de cosas que no son fundamentales. Es que mi pastor es más elocuente que el tuyo. Mi pastor habla más bonito que el tuyo. Mi pastor sabe cómo manejar su tono de voz para generar un ambiente en el que todo el mundo se sienta confrontado. Mi grupo es más espiritual. Mi iglesia es más espiritual. Nosotros sí oramos, ustedes no. A propósito, el viernes tuvimos noche de oración. Quiero felicitar a quienes sí vinieron y quiero exhortar a los que no vinieron a que asistan a nuestras noches de oración. Otros tal vez pueden decir: mi tradición teológica es mucho más profunda. Es que aquí sí estudiamos la Biblia. Observa, declaraciones como esa: aquí sí estudiamos la Biblia, implica allá no. ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Nosotros sí estudiamos la Biblia. No tengo que decir allá no lo hacen. ¿Cómo causa división eso entre nosotros? Dios, de manera deliberada, forma una comunidad en donde el mérito de cada uno de sus miembros no puede reclamar crédito ninguno. Esto, ¿sabes a qué debe llevarnos? A la humildad, a la unidad y a que no hayan jerarquías espirituales. ¿Por qué? Porque todos somos necios según el mundo, porque todos somos débiles según el mundo y porque todos somos pobres según el mundo. Humildad, unidad, falta de jerarquías.
Permíteme hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo podrías reorganizar una conversación que comienza criticando a otro grupo cristiano? ¿Quién no ha estado en una conversación de ese tipo? Ajá. No solamente entre congregaciones, sino que dentro de la congregación. Es que nosotros sí, ese otro ministerio no. Es que este grupo en casa sí está chido. Este otro grupo en casa nada más se juntan y comen y ya. ¿Cómo pudiera reorganizar una plática, una conversación que comienza criticando a otro grupo? ¿Para qué? Para redirigirla hacia lo que tenemos en común en Cristo. Quisiera animarte a que pensaras en eso, ya que si estás en una plática en donde el tema central es ¿qué es lo que nos diferencia de nuestros hermanos bautistas? ¿Qué es lo que nos diferencia de nuestros hermanos reformados? ¿Qué es lo que nos diferencia de nuestros hermanos arminianos? Redirijamos la plática hacia lo que tenemos en común con nuestros hermanos en Cristo Jesús. Y si alguno de nosotros es quien promueve esas pláticas, necesitamos pedirle perdón al Señor. Necesitamos arrepentirnos. Porque cuando tú y yo promovemos ese tipo de pláticas, estamos siendo una fuente de división dentro del cuerpo de Cristo. En último lugar, versículos 30 y 31. ¿Cuál es la única jactancia permitida? La única jactancia permitida es Cristo, nuestra sabiduría. Versículo 30 dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Por lo tanto, como dicen las Escrituras, si alguien quiere jactarse, que se jacte solamente del Señor. En primer lugar, Pablo abordó el tema de la sabiduría. No sigan a distintos maestros, porque Cristo es la sabiduría. Entonces, si hay que seguir a alguien, es a Cristo. Necesitamos ser una comunidad cristocéntrica. En segundo lugar, todos nosotros somos iguales, porque todos nosotros, en primer lugar, hemos sido escogidos por Dios. No es que nosotros hayamos buscado a Dios, es Él que se nos reveló a nosotros. Por lo tanto, es Él quien nos llamó, es Él quien nos escogió y el mérito es de Él, no de nosotros. En tercer lugar, si nos vamos a jactar de algo, que sea en Cristo. Pablo aquí presenta la solución cristocéntrica a las divisiones. ¿Cómo empieza el versículo 30? Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Esta declaración que solemos repetir es una declaración tan profunda y Pablo aquí la desarrolla. Tenemos acá la explicación de lo que significa en este contexto estar unidos con Cristo Jesús. En primer lugar, ¿quién nos ha unido con Cristo Jesús? Dios. No somos nosotros quienes nos hemos unido a Cristo Jesús. La salvación sigue siendo algo de dependencia de Dios, 100% en primer lugar. Pero también, Pablo aquí declara que Cristo es sabiduría de Dios. Es decir, Cristo no solamente nos da sabiduría, sino que Él es nuestra sabiduría. Cristo es nuestra sabiduría. ¿Queremos crecer en sabiduría? Necesitamos estar más unidos a Cristo. ¿Queremos crecer en sabiduría? Necesitamos estar más en dependencia de Cristo. ¿Queremos crecer en sabiduría? Necesitamos una unión con Él mucho mayor. Pero también dice que somos justos ante Él. Cristo, además de ser nuestra sabiduría, cuando estamos unidos a Él, es también nuestra justificación. Esta es una posición legal en la que la perfección de Cristo se imputa a nosotros, pecadores, que no merecemos otra cosa más que la muerte.
Hemos sido justificados cuando estamos con Cristo. Pero también estar unidos con Cristo nos lleva a la pureza y a la santidad, nos hace puros y santos. Ese es el proceso de santificación. Lo veíamos hace 2 semanas. Pablo se refiere a la iglesia de Corinto como santos, llamados, escogidos. Nosotros, el día de hoy, cuando estamos unidos con Cristo, también somos santos. Recuerda, apartados por Dios, para Dios. Tú y yo, si hemos sido unidos con Cristo, hemos sido apartados por Dios para su servicio. Pero también estamos en este proceso de transformación que tiene que ver con la madurez, tiene que ver con la perfección, tiene que ver con el desarrollar fruto, tiene que ver con el cambio de mentalidad, tiene que ver con una vida entregada a Dios en cada una de las áreas. ¿Para qué? Para que se cumpla amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas y con todo el entendimiento. ¿Cuándo podemos conseguir eso? Cuando estamos unidos con Cristo. Pero la unión con Cristo también nos libera del pecado, nos redime. Esta es la liberación de nuestra alma, que ya no somos esclavos del pecado, ya no estamos sujetos a condenación, porque hemos pasado de muerte a vida, cuando estamos unidos con Cristo. Por lo tanto, después de que al estar unidos con Cristo, Dios nos salva, Dios nos da sabiduría porque Cristo es nuestra sabiduría, nos justifica, nos santifica, nos redime. Entonces, ¿de qué nos vamos a jactar tú y yo? Si no es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. No hay otra fuente de jactancia que no sea Cristo Jesús, nuestro Señor. Y cuando tú y yo nos jactamos de algo más, el corazón de nosotros está revelando que en realidad tenemos un desenfoque. Y necesitamos reenfocar a Cristo a través del mensaje de la cruz. Piensa en la próxima generación de creyentes. Piensa en nuestros muchachos, piensa en nuestros niños, piensa en tus hijos, tus sobrinos, tus nietos, tal vez. ¿Qué necesitan ver en ti para aprender a gloriarse solo en el Señor y no en líderes o en movimientos o en tradiciones? Recuerda, sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. ¿Qué necesitan ver estas generaciones en ti para que aprendan una fe cristocéntrica, para que aprendan a estar unidos al cuerpo de Cristo? Piensa en una característica específica que te gustaría modelar. La cruz de Cristo nos enseña que la sabiduría humana es locura, que los méritos personales son anulados y que Cristo es nuestra única sabiduría y jactancia. Después de que Pablo expone esta realidad, que Dios en su soberanía ha decidido que la sabiduría humana sea un sinsentido para encontrarle a Él, pero que al mismo tiempo provea la manera en la que podemos conocerle, que no dependa de nosotros el formar parte de su pueblo, sino que más bien es un acto de Él hacia nosotros, ya que Él es quien nos ha llamado. Y no solamente nos ha llamado, sino que también nos ha unido con Cristo. Nos ha justificado, nos ha santificado, nos ha redimido. ¿Cómo no jactarnos en Él? ¿Cómo no jactarnos en Él? ¿Cómo considerar que la palabra de la cruz es debilidad? Por eso Pablo, con su cabeza erguida, decía: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. La cruz, lejos de ser debilidad, es la mayor muestra de poder desplegado por Dios que el universo haya podido ver. Y ese poder se ha manifestado también en nosotros. Y nos ha unido a Cristo y nos ha unido a su iglesia. La cruz nos humilla a todos, porque no se debe a nuestros méritos. La cruz
nos nivela a todos, porque todos necesitamos la gracia por igual. La cruz nos une a todos, porque es el fundamento de nuestra fe. ¿Recuerda el contexto? Pablo está hablándole a una iglesia fragmentada. La cruz de Cristo cobra una relevancia trascendental para nuestra unidad también. Unidad no solamente en un sentido teórico, ¿sabes? No solamente en un sentido teórico o en un sentido emocional, de si me siento parte o no me siento parte. No tiene que ver con eso, tiene que ver con saberse parte, que tiene que ver con este cambio de mentalidad que solamente el Señor puede hacer. Permíteme decirte lo siguiente, preguntarte lo siguiente. Si tú consideras que el reunirte cada domingo aquí, sin hacer relación con nadie, pero asistir cada domingo, estar aquí puntual y quedarte hasta el final, no irte cuando termina la predicación, sino que quedarte hasta el final. Pero en cuanto termina, ubicas rápidamente por dónde está el caminito más corto para salir. ¿Por qué? Porque me da ansiedad social, porque me engento, porque no me gusta que me pregunten cómo estoy. Déjame preguntarte algo. ¿Consideras que estás unido al cuerpo de Cristo? Si esa es tu forma de vivir la vida cristiana, en comunidad. El cuerpo de Cristo es un organismo vivo. Y así como las células del cuerpo tienen su función específica, cada célula del cuerpo tiene su función específica, y cuando cumple su función, el cuerpo funciona bien. Cuando hay alguna célula que no funciona bien, nos enfermamos. Tenemos consecuencias negativas. Cuando hay alguna célula que decide hacer lo que quiera, sin estar en comunión con los demás, sin estar en comunicación, en dependencia con los demás. Si tú y yo no cumplimos nuestras funciones dentro del cuerpo de Cristo, ¿cómo podemos decir que estamos unidos al cuerpo de Cristo? Y eso no se queda únicamente aquí, domingo de 11 a 1. No, tiene que ver con relación, La iglesia primitiva perseveraban en el partimiento del pan, perseveraban en las oraciones, perseveraban en la fe. ¿Estamos perseverando junto con nuestra comunidad? ¿Estamos unidos al cuerpo de Cristo? Observa cómo la cruz de Cristo tiene este mensaje central. Es la base, es el fundamento de nuestra fe. ¿En qué o en quién te jactas? ¿En tu conocimiento teológico? ¿En que ya leíste el último libro de teología? Hay tanto teólogo que devora libros, y que el libro que menos devora es la Biblia. A mí me encanta la teología, me gusta mucho estudiar, me gusta mucho estar leyendo, y no sabes cómo el Señor me ha confrontado con eso. ¿De qué te sirve leer tanto material si ni siquiera consideras la Biblia? Estás aprendiendo doctrina según un maestro en vez de aprender doctrina directamente de la palabra del Señor. ¿Tiene algo de malo leer libros de teología? No tiene nada de malo. Todo lo contrario. Quiero animarte, si no lo haces, quiero animarte a que lo hagas. Te podemos recomendar algunos muy buenos libros que pueden ayudarte a ampliar un poco algunos conceptos de la fe y de las doctrinas. Pero si ese conocimiento está divorciado de lo que dice la palabra de Dios en su estado puro, en su estado natural, todo lo anterior va a generar en nosotros un sistema de pensamiento que nos va a hacer aferrarnos a esa manera de pensar más que aferrarnos a la Biblia. ¿No sabes el dolor que me da ver pleitos por doctrinas? Ver peleas por doctrinas. No solamente dentro de la iglesia, sino que ahorita en nuestra era digital, verlos por internet. O sea, literalmente los trapos sucios se lavan en casa, pues. Y hay gente que está peleando por internet respecto a, es que yo soy calvinista y estas son mis razones de por qué soy calvinista. No, es que yo soy arminiano y tengo que refutar todo lo que tú estás diciendo. ¿Y quién es cristiano entonces? ¿Quién ama la Biblia? ¿Te jactas de tu experiencia
experiencia espiritual? ¿Te consideras alguien muy espiritual y eso te lleva a mirar a otros como no tan espirituales, tal vez? ¿Te jactas de tu tradición? ¿Te jactas de tu nivel de santidad? Es que yo no entiendo por qué la gente sigue batallando con esto, si tenemos tantos años que se nos predica esto, y yo no entiendo por qué la gente sigue batallando con esto. ¿Te jactas de tu santidad? ¿Como si ya hubieras alcanzado el cielo? La palabra de la cruz nos llama a depositar todas nuestras jactancias a los pies de Cristo crucificado, nuestra única sabiduría, justicia, santificación y redención. La unidad del cuerpo de Cristo es un deseo tan profundo en el corazón de Dios que cuando tú y yo no colaboramos a eso, sino que más bien somos fuente de división, estamos atentando directamente al deseo de Dios de que su iglesia sea una iglesia unida. Y cuando hablo de la unidad de la iglesia, no estoy hablando únicamente de nosotros, estoy hablando de la iglesia de Dios, la iglesia que se fundó con Cristo, la iglesia del tiempo, la iglesia de las edades, la iglesia de los diferentes lugares en el mundo, la iglesia universal. Tú y yo estamos insertos dentro de esa iglesia. Ahora, esa iglesia tiene una expresión también dentro de esto, de la comunidad local. Por lo tanto, también es bueno que tú y yo estemos insertos en una comunidad. Pero sea esta iglesia o sea otra iglesia, ¿por qué seguimos pensando en las cosas que nos dividen en vez de considerar que nuestra fuente de unidad es Cristo? Cristo crucificado, la única fuente de salvación para el corazón pecador, para el hombre pecador. Necesitamos reenfocar. Necesitamos reenfocar a la teología de la cruz. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedir perdón al Señor por ser una fuente de división muchas veces. Necesitamos que Dios cambie nuestra forma de pensar para amarnos entre nosotros, pero también para amar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia en el mundo. Por eso también nosotros como iglesia oramos por las demás congregaciones. Y ¿sabes qué? Es bueno que lo hagamos. Quiero animarte. Cuando tengas tu tiempo de oración, ora por las demás iglesias también. Ora por los demás pastores. Ora por los congregantes de otras iglesias. Tenlos en tus oraciones. ¿Por qué digo que la unidad de la iglesia es fundamental en el corazón y es un deseo tan profundo en el corazón de Dios? Poco antes de que Cristo fuera crucificado, Jesús tuvo un tiempo de oración. Y en ese tiempo de oración, entre todas las cosas por las cuales oró por sus discípulos. Cristo intercede por nosotros ahora. Y ese modelo de oración que vemos ahí, poco antes de morir en la cruz, es lo que nosotros debemos entender, que Cristo sigue intercediendo por nosotros. Observa lo que dijo Jesús. No te pido solo por estos discípulos. ¿A quién se refiere? A los discípulos más cercanos que estaban con él. Jesús dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¿Quiénes son estos? Todos los que creerán en mí. Todos los que estamos aquí. ¿Solamente nosotros? No. Todos los que han creído en Cristo a través de las edades, todos los que han creído en Cristo en los distintos lugares del planeta. Jesús está pidiendo por nosotros. ¿Y qué es lo que pide? Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Cuando tú y yo vivimos en unidad con el cuerpo de Cristo, eso es una fuente de gozo para nosotros. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí.
Que el Señor añada bendición a esta palabra. Cada uno de nosotros debemos tomar la porción que Dios tiene para nosotros. Que el Señor traiga fruto al corazón de cada uno de nosotros. Amén.